Feliz sábado a todos. Espero que se encuentren bien. Vamos a tener una reflexión. Espero que a todos nos pueda bendecir. Puedes pasar a la siguiente, ¿está bien? Ustedes se han dado cuenta de cómo en los últimos años eh, los tatuajes se han vuelto muy comunes en la sociedad de manera prácticamente mundial, ¿sí? No sé si lo han notado, ¿no? Sobre todo los que tienen más años, cómo ha cambiado un poco esta práctica, ¿no? En nuestra sociedad. Algo que generalmente era mal visto, hoy se ha vuelto como una moda, ¿sí? Eh, incluso personas que a lo mejor tú ni te imaginas que tienen un tatuaje, lo tienen, ¿no? Simplemente por gusto, por moda, por lo que sea. Una de las razones, por la, hay muchas razones, ¿no? Por que la gente se puede hacer un tatuaje. Eh, por ejemplo, no sé, para pertenecer a, a un grupo social, ¿no? Ah, y esta es una razón que a mí me llama la atención, ¿no? Cómo una persona se puede hacer un tatuaje para tener un sentido de pertenencia, ¿no? Ya sea a una persona, a un grupo, a una sociedad. Eh, por ejemplo, aquí en la imagen, ven ahí dos muñecas, ¿verdad? Dos antebrazos, donde tienen estas personas unos tatuajes, ¿no? Que podemos deducir que es una pareja, ¿no? Tienen ahí un corazoncito y tienen una letra que en este caso podemos, les digo, deducir que simboliza la inicial o del nombre de la persona amada, ¿no? Hace un tiempo, por ahí platicando con una persona que tenía un tatuaje con letras en otro idioma, yo le preguntaba que qué decía su tatuaje, ¿no? Entonces me decía que era el nombre de su novio, ¿sí? Pero con letras en árabe, ¿verdad? Con letras en árabe. Y luego otra persona que conocía también a esta persona me decía, ¿sabes por qué hizo eso? Dice, por si algún día corta con su novio, no le queda el nombre, que todos puedan ver, ¿no? O sea, porque en las letras en árabe, pues quién sabe qué dirá ahí, ¿no? Este, bastante ingenioso, ¿no? Por si la relación no funcionaba, esa persona podía haber hecho esto, ¿no? Y, por ejemplo, cuando se marcan iniciales, es también una manera de, como decir, bueno, por si esto no funciona, pues al menos no dice el nombre de esa persona, ¿no? Nosotros sabemos que los tatuajes, aunque pueden quitarse, pues generalmente eso es muy costoso, ¿no? Y muy doloroso, así que la gente generalmente los deja, ¿no? O los cubre con otro tatuaje. Hay otra, hay otras marcas, ¿sí? Puedes pasar al siguiente. Hay otras marcas que también indicaban o indican un sentido de pertenencia. Ustedes han visto, por ejemplo, en el ganado, cómo la mayoría del ganado tiene marcas, ¿sí? Marcas que indican que ese animal, ¿sí? Que ese caballo, esa vaca, le pertenece a alguien.
¿sí? De tal manera de que sea más difícil el robo de ganado, es como una protección, ¿no? O simplemente que si aquel caballo, aquella vaca se perdieron por ahí, alguien los pueda identificar por esa marca, ¿no? Así como esos tatuajes que veíamos ahorita, es como un sentido de pertenencia, de que le perteneces a una persona. Estos animales también, con esta marca, eh, indica que le pertenecen a alguien. Esa imagen que están viendo ahorita es de un artefacto que hasta hace no mucho tiempo se creía que era para marcar animales. Este aparato está por ahí en un museo allá en Inglaterra. Es un aparato que provenía de Egipto, ¿sí? Entonces, este aparato, eh, algunos arqueólogos han descubierto, han hecho algunas deducciones que se utilizaba para marcar a los esclavos, ¿sí? Eh, Más o menos, este aparato data del año por allá 1300 antes de Cristo, y los egipcios lo usaban precisamente para que aquel esclavo al que le ponían esta marca, pues fuera más difícil que se escapara sin poder ser localizado, ¿no? Ser identificado como un esclavo. Ustedes han visto o al menos saben de cómo estos metales, estos instrumentos se calentaban y se ponían en la piel de los animales o de las personas, dejando una cicatriz, ¿no? Si los tatuajes a veces son difíciles de ocultar o de quitar, estas marcas eran básicamente permanentes, ¿sí? O sea, no se podían ocultar, generalmente se ponían en el pecho, en los brazos, en el cuello o incluso en la cara, ¿sí? Si ustedes más o menos ven las fechas, el año 1300 antes de Cristo, es muy cercano a las épocas cuando, por ejemplo, cuando José fue esclavo en Egipto, ¿sí? O cuando los mismos descendientes de Jacob, los israelitas, fueron esclavos en Egipto. Así que no es una locura pensar que, por ejemplo, José tenía una de estas marcas en su cuerpo, una marca de esclavo. O los mismos israelitas, si no todos, seguramente algunos de los israelitas que fueron esclavos en Egipto tenían alguna marca de este tipo, ¿sí? No sé si lo habían pensado de esa manera. Eh, y es que bueno, la esclavitud se remonta a, a tiempos muy antiguos, ¿sí? En la Biblia hay muchos casos, muchas historias de personas que fueron esclavas. Se cree, o sea, los estudiosos creen que esta práctica comenzó como una alternativa, ¿sí? O una manera de aprovechar a los prisioneros de una batalla. Cuando algún pueblo, cuando alguna nación conquistaba a otra, cuando los sometía, en lugar de matar a los oponentes, a los enemigos, se les convertía en esclavos, ¿sí? O sea, en lugar de deshacerse de ellos para que no les dieran problemas, por ahí a alguien se le ocurrió, seguramente inspirado por Satanás, que podía mejor aprovecharlo
para que le sirviera, ¿no? Generalmente eh, en trabajo, ¿sí? O sea, básicamente el esclavo se utiliza para trabajar, para hacer algo. Entonces era como una alternativa, ¿no? O sea, bueno, no te vamos a matar, pero vas a ser esclavo, ¿sí? Y podía ser esclavo de ellos o ellos podían venderlo a otra nación y algo así fue lo que le pasó a José Seguro. Sus hermanos lo iban a matar, pero a alguien se le ocurrió en que para salvarlo, ¿no? Mejor hay que venderlo, ¿sí? Entonces una práctica muy común, de esos años y más, ¿no? Yo imagino, este, que, que esto existía con los antidiluvianos, ¿no? Seguramente, por la maldad con la que se les describe a estos personajes. Hace, este, hace algunos días estaba leyendo algo acerca de la esclavitud en nuestro continente, ¿no? Es algo muy controvertido y muy comentado por cómo los conquistadores y los europeos vinieron a esclavizar a las tribus que vivían, ¿no? En América. Y se dice, ¿no? Que en este caso en México, ¿no? Los españoles trajeron la esclavitud. Puedes pasar a la siguiente. Trajeron la esclavitud a, a América, ¿no? Sin embargo, ese comentario es bastante desatinado, ¿no? Porque de hecho la esclavitud ya existía en América, ¿no? Aquí en México. Tenía algunas diferencias, como todo, en todas las naciones el ser esclavo significaba obviamente estar privado de tu libertad, ¿sí? Estar sometido a otra persona, pero cada nación, cada pueblo, y a través de los años la esclavitud se fue modificando, ¿no? Había naciones que trataban un poquito mejor a sus esclavos, ¿sí? Incluso que algunos esclavos tenían derechos, algunos ciertos derechos, y en algunas no. El esclavo básicamente era nada, o sea, no tenía ni identidad, ningún derecho, era lo más bajo, ¿no? De la sociedad, un esclavo. Y le digo, a lo largo de los años esto fue cambiando, ¿no? Sobre todo hay registros en Europa como el ser un esclavo fue cambiando, ¿no? Incluso se le cambiaron algunos términos, ¿no? Ya no era como un esclavo, sino un siervo, ¿no? Que era como suavizar un poquito el término, ¿no? Ya no era tan sometido, pero seguía siendo este, alguien que dependía de otra persona. Acá les decía, acá en América, en México específicamente, el pueblo dominante, como siempre ha sido, ¿no? El fuerte, el rico, pues sometía a los pueblos más débiles, ¿no? Entonces, en este caso, eh, los aztecas que tenían el control de ahí de esta área del sur de México, sometían, ¿no? A las otras tribus, les imponían tributos y la esclavitud era una práctica común aquí en América, les digo, con algunas diferencias. Incluso se menciona que ciertos esclavos podían tener esclavos, ¿sí? O sea, no les iba tan mal, ¿no? Como con otras culturas. Aquí en México a los esclavos había tres tipos de esclavos. Los que, por ejemplo, como decíamos ahorita, los que se habían adquirido en una victoria militar, ¿no? Un pueblo sometido,
era convertido en esclavo. Es una forma de convertirse en esclavo. Otra manera era simplemente como algo comercial. Sí, esto se usaba mucho, por ejemplo, en las familias. Si, por ejemplo, el padre tenía por ahí alguna deuda que saldar con alguien, podía, por ejemplo, vender a sus hijos, ¿sí? Sus hijas, como, como esclavos, como esclavas. Eh, esa era una práctica muy común en los nativos de aquí de México. O simplemente por el hecho de querer obtener cierto dinero, se podía vender, por ejemplo, a un miembro de la familia para que este, le pagaran y pues la persona se iba, ¿no? Los esclavos tenían ciertos derechos, donde muchas veces se castigaba al dueño si maltrataba, si abusaba de su esclavo. Incluso muchos esclavos podían comprar su libertad, ¿sí? O sea, no era que iban a ser esclavos para siempre, ellos en algún momento podían comprar su libertad. Y había un una tercera manera de ser esclavo, muy peculiar, sí, muy interesante, que era cuando una persona se hacía esclavo a sí misma, ¿sí? Es algo que como que no nos cuadra, ¿no? ¿Cómo alguien puede hacerse esclavo a sí mismo? Esto podía ocurrir cuando las cargas de la sociedad, sí, a lo mejor los impuestos o, la misma sociedad orillaba a personas generalmente pobres, sí, eh, a buscar un amo, sí. Entonces, cuando ellos se hacían esclavos a sí mismos, se deslindaban de toda responsabilidad social, o sea, hagan de cuenta como no pagar impuestos, o familiares, ¿no? Ya no tenían esa responsabilidad y ahora su responsabilidad se transfería específicamente a su amo. Por ahí los historiadores dicen que cuando una persona hacía esto, era porque era como un caso extremo, ¿no? De decir, ¿sabes qué? No puedo con las presiones que me pone la sociedad, entonces me va a ir mejor si me hago esclavo a mí mismo. Es algo muy interesante que existía acá en nuestro país antes de la llegada de los europeos, que esto le llamaba mucho la atención, por ejemplo, a los españoles, ¿no? Cómo alguien prefería ser esclavo a ser un hombre libre, ¿no? Sin embargo, esto se hacía, les digo, por deslindarse de las cargas que la sociedad les imponía por algo mejor, ¿no? Que era pertenecer este, a un señor bueno, que los tratara mejor, ¿no? De lo que lo estaba tratando el mundo en aquella época. Pues pasar a la siguiente. Podemos pensar nosotros que, pues, es un privilegio, ¿no? Vivir en una sociedad libre, ¿sí? A veces no valoramos eso. Muchas, una vez, por ahí alguien mencionando la fiesta del 15 de septiembre, el 16 de septiembre, donde se conmemora
la independencia de nuestro país, precisamente de España. Este, le preguntaron que hay mucha gente que no sabe qué se celebra ese día, ¿no? Dice, no, pues se celebra el grito, ¿no? Pero el grito en honor a que entonces una persona, me acuerdo que le preguntaron esto y respondió que se celebra. Este, y dijo, se celebra una ilusión, eh, dando a entender de que la independencia no era tan real como se nos hacía creer, ¿no? O sea, que éramos como que libres de la esclavitud, del sometimiento de España en este caso, pero que éramos esclavos de otra cosa, ¿no? De nuestros gobernantes, de otro sistema diferente al español. Y puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? Ciertamente no estamos sometidos como en aquella época. Sin embargo, la idea de esta persona no está tampoco del todo mal. Este, Jesús una vez comentó, vamos a buscar en Juan capítulo 8. Una vez él habló un poquito de esto, ¿no? Juan capítulo 8. Voy a leerles desde el versículo 31. Evangelio de Juan 8:31. Piense en lo que dijo Jesús en esta ocasión. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces las personas que lo estaban escuchando, dice que le contestaron: descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices, seréis libres? Les decía ahorita, nosotros se puede decir que somos libres, ¿sí? No somos esclavos de otra nación. Eh, y aquí resulta interesante cómo estos personajes dicen, no, pues no somos esclavos, porque está diciendo Jesús que vamos a ser libres. Entonces, que de hecho no eran tan libres, ¿no? Ya que los romanos pues los tenían sometidos. Y aquí hasta con orgullo dicen, somos descendientes de Abraham, ¿no? Como diciendo, no, nadie nos somete. Y Jesús les explica lo que él quiere decir. Dice, Jesús respondió, os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Qué les parece? Jesús está hablando no en un sentido de que una nación lo estuviera dominando, sino en un sentido espiritual, ¿no? Como el ser humano es esclavo del pecado. Y dice, todo el que comete pecado, o sea que todos, ¿no? Le estaba diciendo, todo el que comete pecado, o sea, todos los que estaban ahí en esa ocasión y todos los habitantes de este planeta, somos esclavos del pecado. Y luego sigue diciendo, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así, si el hijo liberta, seréis realmente ¿qué? Libres. Eh, Hasta ahí vamos a leer.
Eh, no sé cuántos de ustedes, si les dicen, tú eres esclavo, se sienten ofendidos, ¿sí? Yo creo que la palabra esclavo es algo como denigrante, ¿no? Es, aún en nuestra sociedad que ya no ve, digamos, la esclavitud tan a menudo, tan común, tan abierta como se veía en la antigüedad, decirle a alguien, eres un esclavo, es como estarlo ofendiendo. Eres esclavo de tu trabajo, ¿no? Nos enojamos, ¿no? Yo hago lo que quiero en mi trabajo, yo no soy esclavo de mi trabajo. Porque esa palabra nos está como rebajando al nivel más bajo, ¿no? De la sociedad, de ser un esclavo. Entonces estos personajes pues se ofendieron, ¿no? Cuando Jesús les dijo que eran esclavos, realmente si cometían pecados, dice, pues que eres esclavo del pecado. En, en Proverbios 22:7, vamos a buscarlo por favor, Proverbios 22:7. Fíjense lo que dice Salomón acerca de la esclavitud. Proverbios 22:7. El rico domina al pobre, como decíamos ahorita, ¿no? Siempre el que está arriba domina, esclaviza al que está abajo, ¿no? El fuerte al débil, el rico al pobre. El rico domina al pobre. El que toma prestado es siervo o esclavo del que presta. Alguna vez han pedido prestado. Aquí dice Salomón que cuando nosotros pedimos prestado somos que somos esclavos del que nos prestó. En la Biblia muchas veces se traduce la palabra esclavo como siervo, ¿sí? Y les digo, al menos para nosotros en la actualidad, como que nos indica que el siervo es como alguien que sirve, obviamente, pero como sin tantas obligaciones, con un poco más de libertad que un esclavo, ¿no? Como que hacemos esa diferencia, pero cuando la Biblia habla de esto, habla literalmente de un esclavo, ¿sí? Eh, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se utiliza mucho la palabra en original doulos, ¿sí? Pablo la usa mucho para referirse al creyente como un esclavo, ¿sí? Un esclavo literal, no un siervo, así como un mayordomo o alguien que recibe una paga, no, un esclavo que toda su voluntad está dominada por. Entonces, aquí Salomón está diciendo algo así, ¿no? Cuando nosotros pedimos prestado, somos esclavos de, del que nos presta, ¿sí? Y Jesús dijo, todo aquel que comete pecado es, es esclavo del pecado. Entonces, no sé nosotros si nos cae el 20, ¿no? De cuando nosotros no podemos decidir por nuestra propia cuenta, cuando estamos atados a algo, a a personas, a relaciones, a, a hábitos, ¿sí? Eh,
somos esclavos de ese hábito, de esa persona, somos esclavos de la tienda que nos dio dinero, ¿verdad? Que nos hizo un préstamo. Porque lo que nosotros hacemos es para qué, para pagar, somos esclavos hasta de alimentos, ¿no? Y decimos, no, es que yo no puedo dejar de comer esto, o sea, no puedo, ¿no? La cosa, el alimento me domina. Y Jesús lo expresó claramente, ¿no? Todo aquello que te ata, que no puedes vivir sin eso, todo aquel que comete pecado, que, que tiene ciertos hábitos que lo dominan, es un esclavo. Los, los romanos eh, llamaban precisamente a los que eran así deudores, los llamaban eh, adictos, ¿sí? Que de ahí viene la palabra que nosotros usamos, adicto. Los adictos, cuando nosotros escuchamos la palabra adicto, nos imaginamos al joven que está ahí inyectándose de alguna sustancia, al señor que no puede dejar de fumar, al borrachito que está en la calle ahí tirado, bebiendo. Eso es lo primero que nos imaginamos, ¿no? Cuando escuchamos la palabra adicto. Pero su origen era algo así, ¿no? Como ser esclavo. El ser adicto es ser esclavo de algo o de alguien, ser un deudor. Así que es interesante ver cómo Jesús nos compara con esclavos, ¿no? Esclavos del mal, de la maldad que habita en nosotros. En el pueblo de Israel, puedes pasar al siguiente. En el pueblo de Israel también existía la esclavitud, ¿no? Como en otras culturas de su época. Eh, Dios les dio ciertas indicaciones a ellos para tratar este asunto, ¿sí? Por ejemplo, pues, eso lo encontramos por ahí en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio. ¿Recuerdan un poquito la manera de hacerse esclavo a sí mismo que tenían por ahí algunos nativos de aquí de México? Vamos a leer ahí en Deuteronomio 15. Deuteronomio 15. Voy a leerles el versículo 12 en adelante. Fíjense en lo que dice. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve 6 años, el séptimo año lo dejarás libre. Aquí también los israelitas, los hebreos, tenían un tipo de esclavitud donde si tú le debías algo a alguien y no tenías la manera de pagarle, pues te hacías esclavo de él, como una manera de saldar tu deuda. Y se menciona por aquí que los esclavos iban a durar 6 años como esclavos, ¿sí? A veces nuestras deudas en las tiendas duran más que eso, ¿no? Este, o cuando alguien compra una casa, ¿no? Que dicen, esta la vas a pagar en 30 años, híjole, hasta la cantidad, agüita, ¿no? O sea,
Imagínense cuando algún hebreo se metió en problemas, no tenía para pagar algo su única solución era ser esclavo por 6 años. Este, aunque, aunque podemos decir, bueno, pues en 6 años salimos del paso, pero sin duda era algo complicado, algo difícil. A pesar de que Dios intentó darle reglas donde se tratara con dignidad, ¿no? A estos esclavos. Y esta es una de ellas, ¿no? O sea, dice, si tu hermano hebreo te vende a ti, y te sirve 6 años, el séptimo año lo dejarás libre, lo tienes que dejar libre, ¿no? O sea, no vas a ser esclavo para toda la vida, como a veces sí somos, por ejemplo, nuestras deudas financieras, ¿no? En las tiendas. Dice el 13, y al darle libertad, no lo enviarás con las manos vacías, o sea, aparte de dejarlo libre, que ya era suficiente premio, ¿no? Dice que no lo vas a enviar con las manos vacías. Y al darle libertad, no lo enviarás con las manos vacías, dice el 14, lo abastecerás liberalmente, o sea, le vas a dar muchos de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de lo que el Señor te hubiere bendecido. O sea, aparte de liberarlo, le va a dar para que se alivianara mientras volvía a su vida normal, como un hombre libre. El versículo 15 dice, te acordarás que fuiste esclavo en Egipto, que el Señor tu Dios, ¿no? Por eso te mando esto hoy. Es parte. Yo creo que todos debíamos recordar eso, ¿no? A mí siempre se me quedó grabado, por ejemplo, eh, algo que me pasó cuando estaba en la secundaria. Estábamos por ahí en el laboratorio de química. Y me acuerdo que ahí, no sé cómo estuvo, que ahí medio jugando con unos compañeros, tumbé un instrumento de ahí del laboratorio, una probeta, ¿verdad? Nunca se me olvida ese nombre. Una probeta se cayó y se rompió, ¿verdad? Entonces yo me asusté. Híjole, pues cuánto valdrá eso, ¿verdad? Eh, y me acuerdo que el profe vio, ay, pues qué pasó, se quebró, ¿verdad? Y yo esperando que me dijeran, pues cuesta tanto, vas a pagar esto. Entonces, eh, yo cada día que iba a la escuela, veía al profe, no, pues me va a decir, ¿verdad? Me va a decir, y para que pague. Y total, le salí de la escuela y nunca me cobraron eso, ¿verdad? Y yo creo que uno debe recordar cuando Dios a uno lo libera de ciertas cosas, ¿sí? En este caso le está diciendo aquí a los israelitas, acuérdate que tú también fuiste esclavo, ¿sí? O sea, sabes lo que se siente ser un esclavo, sabes lo que se siente ser un deudor. Entonces, nosotros debiéramos de tratar a los demás con esa empatía, ¿no? De saber lo que se siente ser un deudor, ser un esclavo de algo. No, no sé de qué son esclavos ustedes, ¿ya? Puede ser de lo que sea. Ahorita decíamos esclavos de hábitos, esclavos puede ser de muchas cosas, ¿no? Hasta de levantarnos tarde, ¿no? Es que no puedo levantar temprano y soy esclavo de eso, ¿eh? No puedo, no puedo. De algún alimento, es que no puedo dejar de comer donas, ¿verdad? No, no me encantan, yo todos los días como donas y soy esclavo de eso. Soy esclavo de hablar más de la cuenta, por ejemplo. Soy esclavo, o sea, si traigo ahí una información, no tardo en revelársela a todo el mundo, porque soy esclavo del chisme. Somos esclavos de muchas cosas, pero cuando vemos que alguien es esclavo de algo, ¿qué pasa? Somos muy rápidos para juzgar. Mira, ya viste,
el borracho ese que no puede dejar de tomar, ya viste ese que no puede dejar de comer, eh, son muy fáciles y nos olvidamos que nosotros mismos somos o fuimos esclavos de algo. Por eso Dios le está diciendo aquí a los israelitas, cuando liberes a tu hermano, no lo mandes así nomás, dale de lo que Dios te dio, bendícelo, porque acuérdate lo que es ser esclavo, ¿sí? Y lo que queremos destacar un poquito más en esta mañana viene a continuación, ¿sí? Fíjense, fíjense en lo que dice, y ahí ustedes están viendo una imagen. El versículo 16 de Deuteronomio 15:16 dice, si él te dijera, no quiero salir de tu casa, porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, entonces tomarás un punzón, le horadarás su oreja junto a la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. A veces, seguro que no era algo a lo mejor tan común, pero a veces aquel siervo que había estado trabajando 6 años, eh, su amo lo trataba también con dignidad, lo bendecía, que aquel esclavo, cuando era libertado, cuando le daba su libertad, comparaba su vida anterior, con la que tuvo esos 6 años. Entonces, dice que él le decía a su amo, ok, ya soy libre, pero yo no me quiero ir de tu casa. Dice, y algo bien, bien importante, no era simplemente porque le fuera bien, o a lo mejor tenía ciertas comodidades que no tenía en su vida antigua, pero dice algo importante, dice, si te dice que es porque te ama, o sea, que en esos 6 años te tomó cariño, te amó, entonces él puede quedarse contigo. ¿Qué les parece eso? Y dice que hacían un rito por ahí, que esto significa, ¿no? Dice que lo llevaba por ahí, lo ponía en una puerta y le perforaban un oído, ahí como está más o menos en la imagen. Y esto significaba que esa persona, que ese esclavo, ya era libre, ¿sí? Pero que por alguna razón, por amor a su amo, porque le iba mejor con él que, que siendo un hombre libre, pues decidí hacer eso y era una señal. Entonces, cuando la gente veía por ahí, cuando entre el pueblo ustedes veían a un hombre a una mujer con la oreja perforada, eso no pasaba desapercibido, ¿sí? Y podemos imaginarnos cómo si ustedes veían a alguien que tenía la oreja perforada, se quedaban viéndolo, y le decían, mira, mira, él tiene la oreja perforada. Y eso significaba que él había sido un esclavo y que él había decidido seguir siendo esclavo. Algo que no nos podemos imaginar, ¿sí? Porque yo creo que el que es esclavo lo que quiere es libertad. O sea, yo imagino que muchos o la mayoría cuando ya era el último día, ¿no? Cuando se iban a cumplir los 6 años, ya estaban con su maleta hecha ya para volver a su vida antigua, ¿sí? Para ser un hombre libre de nuevo. Pero en estos casos se pueden imaginar
a ciertos esclavos que no a ellos no hicieron su maleta, sino que decidieron quedarse como esclavos con, con sus amos. Y esto más que hablarnos quizás de la gratitud del esclavo, nos habla más del amo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué clase de persona sería el amo de una persona que preferiría quedarse con él que ser un hombre libre? O sea, esto nos habla de que ese amo, esa persona, era una persona extraordinaria, ¿no? Que trataba de una manera muy, muy singular a sus siervos, a sus esclavos. Para que un hombre que va a ser liberado se atreviera a esto, pues hablaba mucho de su amo. Entonces, se pueden imaginar, por ejemplo, si se veían a alguien con la oreja perforada, todos también podrían imaginarse qué clase de hombre era ese amo, ¿no? Una persona íntegra y bondadosa. No sé si ustedes se perforarían la oreja. Este, Generalmente las mujeres tienen su oreja perforada por una cuestión estética, pero esto era como un símbolo, ¿no? de amor, de respeto, de servicio, y que sin duda a lo mejor no se veía muy bien, ¿no? Yo me quiero imaginar ahí como ahí todo medio chueco, ¿verdad? Este, pero era algo valioso, ¿no? Que sí, para las dos partes. Eh, Nosotros, o el ser humano, un día perdió su condición de libertad, ¿no es cierto? Y una de las maneras en que un esclavo podía ser libre, este, era una- comprar su libertad, según que hace rato lo decíamos que aquí en México los esclavos podían comprar su libertad, algo que no ocurría en todos lados, pero aquí sí. Sin embargo, la deuda del ser humano no podía ser pagada. O sea, ningún ser humano podía pagar el precio de su libertad. Eh, pero Jesús compró nuestra libertad, ¿sí? Y él lo dice en Corintios, dice que él nos compró, ¿sí? Dice, comprados fuiste, ¿por qué? Por un precio, dice. Vamos a leer ese texto, 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20. Fíjense cómo lo expresa aquí Pablo, dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue ese precio? La vida del Hijo de Dios. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Y luego el 7:23 dice, fuisteis comprados por precio. Otra vez lo repite. Y luego da una indicación, dice, no os hagáis esclavos de los hombres. Eh, Dios compró nuestra libertad, ¿no? Con la vida de su Hijo, pero no la compró para que volvamos a ser esclavos otra vez, ¿sí? ¿Cuántas de las veces nosotros cuando salimos de alguna deuda, al día siguiente ya estamos, otra vez, ¿verdad? Como ya salí de esta deuda,
pues ya me puedo hablar otra vez. Este, y, bueno, eso, pues eso lo que nos trae es dolor de cabeza, ¿no? Pero en este caso, si nos hacemos de nuevo esclavos del pecado, no solamente vamos a tener dolores de cabeza, ¿no? Sino que podemos perder nuestra vida eterna. Así que el consejo de Pablo es, bueno, Dios los compró, ya eres libre, no te vuelvas a ser esclavo, si no te vuelvas a ser esclavo por tu propia voluntad. Y es interesante cómo, eh, por ejemplo, un hombre libre, ¿sí? O sea, se hace esclavo, ¿no? O sea, cuando se cumplían los 6 años de su esclavitud, el hombre decidía volver a ser esclavo, ¿no? De aquel amo. Romanos 6:12, Romanos 6:12 menciona algo de esto en un sentido espiritual, ¿sí? Romanos 6:12. Y es lo que dice, perdón, Romanos, ¿qué les dije? 6:12, 6:22, ¿sí? Que fue el texto que se nos leyó al inicio antes del tema, dice, pero ahora, librados del pecado, o sea, ayer eres libre, ahora eres que dice, hecho siervo de Dios. ¿Cómo? O sea, ya somos libres, pero ahora somos esclavos de Dios. Sí, bueno, dice Pablo, eh, fuiste libertado del pecado, fuiste hecho esclavo de Dios, tenéis justificación y como fin la vida eterna. Eh, Así como aquel hombre que era libre, que le daban su libertad, decidía ser esclavo, ya que la amo, bondadoso, Dios también nos libertó del pecado, ¿no? Con su muerte. Y nosotros en gratitud, eh, por, por amor, porque nos va bien con Él, decidimos que ser esclavos, pero ahora ¿de quién? De Dios. Eh, Les digo, tenemos la idea de la esclavitud como algo malo, ¿no? Como alguien que se la pasa trabajando de sol a sol, con cadenas, que no tiene ningún tipo de derecho. Y sin duda, esa no es la esclavitud que Dios, digamos, nos ofrece, sino es en el concepto de que nuestra voluntad sea dirigida por Él, ¿no? De que nuestros deseos, de que nuestras acciones, nuestros pensamientos estén sujetos a Él. No en una esclavitud abusiva, sino en una esclavitud que nos va a dar libertad. Hay eh, hay una historia por ahí de un escritor que se llamó, puedes pasar la siguiente, Lewis Wallace, ¿sí? Él fue un ex militar por allá en el siglo XIX, eh, que él de hecho peleó en la guerra que se originó allá en los Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Que precisamente trataba de la esclavitud, donde los estados del norte que querían que la esclavitud dejara de existir, peleaban contra los estados del norte, que ellos no querían liberar a sus esclavos, ¿no?
Entonces este personaje, Wallace, peleó en esa guerra. Y él, allá en 1880, escribió una novela que se hizo muy famosa desde que fue publicada, una novela llamada Ben-Hur. No sé si ustedes la han leído, pero seguramente han visto alguna película. Por ahí en 1927, si no me equivoco, se hizo una película, pero en 1959 se hizo esta película, esta imagen que está ahí, que fue todo un éxito, donde se cuenta la historia de un hombre judío llamado Ben-Hur. Ustedes seguramente la han visto o han oído hablar de esta película, de esta novela. Y hay algo muy interesante. Este personaje se metió por ahí en problemas, ¿sí? Y lo hicieron esclavo, ¿no? Los romanos lo hicieron esclavo, y él es obligado a hacer por ahí un remero, ¿verdad? En las embarcaciones militares de los romanos. Entonces él de ser un hombre libre llegó a ser un esclavo, ¿sí? Y, y por ahí en el transcurso de su historia, él conoció a un romano, ¿no? Que era su líder militar. Y por ahí, por algunas situaciones que pasaron, eh, este romano, que era importante en la sociedad romana, lo adoptó como hijo, ¿sí? Entonces, este acto que era muy común en la antigua Roma, de la adopción de algún hijo, se muestra por aquí en esta novela, en esta película, y cómo el hombre, aquel que era un esclavo, llegó a ser el hijo adoptivo de este personaje importante, ¿no? Entonces Pablo por ahí hace una mención de eso, ¿no? Él sin duda conocía esta práctica de los romanos, que era tomar a un hijo, pues, que no llevaba tu sangre, que por algún motivo esa persona lo elegía, y esa persona se convertía como en un hijo legítimo del que lo adoptaba. A veces en nuestra sociedad las personas adoptadas como que tienen cierto estigma, ¿no? De, "No, pues que no lleva su sangre", así como que cierto recelo. Pero en Roma no se veía así. O sea, cuando alguien adoptaba a alguien, tenía todo el derecho de como lo tenía cualquier otro hijo, de sangre. Eh, Gálatas 4:7, vamos a leerlo. Gálatas 4:7. Con esto vamos a ir concluyendo. Gálatas 4:7. Fíjense lo que dice. Así, ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Puedes pasar la siguiente. Dios va más allá, de lo que nosotros podíamos esperar, ¿no? Él nos ofrece no solamente que seamos su siervo, su esclavo, ¿no? Sino que él nos da la oportunidad de cambiar esa esclavitud por ser un hijo legítimo de él. Como decíamos ahorita, el ser humano era un ser libre cuando salió de las manos de su creador, ¿sí?
Pero así como pasa en el ámbito de la esclavitud, eh, el ser humano pues fue como el botín, ¿no? De una guerra entre quién, entre Dios y Satanás. El ser humano se rindió ante el enemigo, ¿no? O sea, le entregó su, ¿qué es? Le entregó su voluntad, decidió rendirse voluntariamente ante el enemigo y fue hecho esclavo, ¿sí? Como un botín de guerra. Al ser esclavo el ser humano, pues perdió todos sus derechos, ¿no? Eh, toda su libertad. Y nosotros podemos atestiguarlo, ¿no? Pablo lo expresa muy bien, ¿no? Cuando dice que nosotros queremos hacer cosas buenas, pero que no podemos, ¿sí? No somos que, no somos libres de hacer lo que quisiéramos hacer o ser, ya que por nuestra cuenta nosotros no podemos ser libres. Pero también, como decíamos ahorita, Dios pagó el precio de nuestra libertad. Y al pagar el precio de nuestra libertad, este, Él no nos hace esclavos por la fuerza, ¿no? O sea, él pudo haber pagado y decir, bueno, yo pagué, ya son míos, sino que al pagar nuestra libertad, nos da la libertad de elegir irnos, ¿sí? O quedarnos con él, ¿no? Como se quedaba aquel esclavo al que se le perforaba la oreja. Si somos inteligentes, si sabemos lo que nos conviene, seguramente eh, elegiremos quedarnos con Dios, decía Deuteronomio, quedarnos como siervos de Él para siempre. Y quizás Dios no nos pide que nos perforemos la oreja, ¿no? Como un símbolo, sino que el símbolo es precisamente su amor, su carácter. O sea, para que la gente sepa que tú eres un hombre que eligió servir a Dios por su propia voluntad, y que tu vida hable del carácter de tu amo, que en este caso será Dios. No, no necesitas perforarte la oreja, sino ese estilo de vida, ¿no? La obediencia por amor a Él. Y una vez que decidimos quedarnos con Él por amor, Él no solamente se conforma con quedarse con nosotros como siervos, como esclavos, sino que todavía va más allá y nos da la oportunidad de ser sus hijos nuevamente, ¿sí? Yo creo que eh, no se puede expresar, ¿no? En la magnitud de ese amor, ¿no? De cómo un esclavo puede convertirse en hijo, ¿no? Como digamos ahorita la historia de este personaje de ficción, de Ben-Hur, como un esclavo que no tiene ningún tipo de derecho puede llegar a convertirse en un hijo, ¿no? Que es heredero de las propiedades de su padre. Y en este caso, ahorita leíamos que a nosotros nos espera una herencia que, así como una casa, la empresa. No, a nosotros nuestra herencia es la vida eterna, ¿no? Y ojalá que podamos decidir quedarnos con Dios, ¿verdad? Para que en algún momento podamos simplemente recordar, ¿no? Que un día fuimos esclavos, pero ahora podemos ser llamados hijos, ¿verdad? Que Dios nos bendiga.